Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Science. Yo soy Adrián y soy psicólogo y lo primero disculparme porque la semana pasada no hubo vídeo el viernes por problemas de salud y porque me tenía que cuidar un poco la voz porque justo el martes tenía que presentar mi TFM. Entonces al final, entre unas cosas y otras, pues no pude hacer el vídeo. Y quería daros gracias por los comentarios del vídeo de prevención y promoción de salud, de los tipos. De hecho es un vídeo que os recomiendo ver antes de este, porque hoy voy a hablar de mi TFM, de mi proyecto de final de máster, que es un proyecto de prevención de trastorno de conducta alimentaria. Así que vamos con ello, vamos con la presentación, os explico cómo llegué hasta él. Entonces vamos a ello. Mi proyecto de final de máster en principio iba a ser otra cosa, totalmente distinta, pero llegó lo que nos llegó a todos, la pandemia. Entonces me tuvo que replantear todo, y con la pandemia vino volver a jugar al rol de mesa con mucha más asiduidad. Entonces fue como, vale, ¿por qué no mezclo estas dos cosas que estoy haciendo, este TFM y este rol de mesa, para hacer un proyecto nuevo que sea interesante, que sea imaginativo, que aporte algo y que no sea un simple TFM que, bueno, pues se queda ahí y que es un puro trámite burocrático? Entonces al final lo que ha resultado es que mi TFM se llama 2D6 más imagen corporal, que es un proyecto de intervención dirigida, primaria, a niños de 10-11 años, niños y niñas, para prevenir trastorno de la conducta alimentaria, específicamente problemas relacionados con la imagen corporal, anorexia, bulimia y algunos que están un poco invisibilizados porque no tienen una categoría diagnóstica. Pero de todo eso vamos a hablar poquito a poquito. Entonces, para empezar, ¿qué es el trastorno de la conducta alimentaria? Pues los trastornos de la conducta alimentaria, como su nombre indica, son una serie de síntomas que se recogen que tienen que ver con la conducta de comer. Y estos más o menos se puede dividir en dos tipos de trastornos. Hay trastornos relacionados con la imagen corporal, es decir, como yo no me veo bien, entonces hago una serie de conductas como restricción alimentaria o compensación con mucho ejercicio o uso de sustancias para llegar a ese ejercicio, o me provoco el vómito. Y esos, digamos, son los problemas que están relacionados con la imagen corporal, tanto anorexia como bulimia. Y después hay una serie de trastornos que no tienen tanto que ver con la imagen corporal y que tienen que ver con otros aspectos. Por ejemplo, el trastorno de pica tiene mucho que ver con lo que comemos, porque en el trastorno de pica lo que se hace es comer cosas que no son productivas. Es decir, por ejemplo, comer yeso, comer papel higiénico, comer bolsas de basura, o sea, cualquier cosa. Entonces, yo me he centrado sobre todo en los problemas de imagen corporal, que no solo tiene que ser el trastorno de la conducta alimentaria como tal, o sea, no solo anorexia y bulimia, sino que los chavales, los niños, en el género masculino, lo que tenemos es un ideal de poder, que de esto quiero hacer un vídeo, del ideal de poder de los hombres, que tiene que ver más con la musculación y con hacerse grande. Entonces no cumple criterios de anorexia o bulimia porque no tiene esa preocupación por el peso y no hay una restricción alimentaria, sino que hay otro tipo de asuntos. Y por eso me he centrado más en la imagen corporal, porque quería abordar los dos géneros. Pero antes de describir mi programa quería daros unos pequeños datos, una pequeña información sobre el trastorno alimentario, qué es lo que pasa actualmente, qué intervenciones ha habido previamente a la mía, porque antes de hacer algo hay que mirar lo que se ha hecho, y qué modelo biopsicosocial en este caso he utilizado. Quería hablar de cómo está actualmente el momento social en el que vivimos. Lo que tenemos es mucho acceso a diferentes imágenes que lo que hacen es que obviamente nos comparemos continuamente, pero hay que tener en cuenta una cosa: la mayoría de imágenes de Instagram o de otras aplicaciones tienen filtros, tienen retoques fotográficos, y eso un chaval de 12, de 13 años lo está empezando a descubrir. Además hay una gran problemática con el uso de filtros, y es que hay mucha gente que, como siempre, usa filtros y siempre se hace fotos con los filtros y demás, cuando se ve en la realidad
O sea, cuando se compara con el espejo, pues obviamente la imagen sale perjudicada porque no cumple con los estándares de belleza en comparación a cómo nos vemos con el filtro de belleza. Y esto es un problema, tenemos que empezar a y esto es un problema porque se empieza a disociar la imagen que tenemos de redes de la imagen que tenemos en la realidad. Entonces, en este momento histórico lo que tenemos es un montón de jóvenes con grandes problemas de imagen corporal que no siempre se recogen a través de la anorexia y de la bulimia. Hay una serie de problemáticas actuales que tienen que ver más con la imagen corporal que la psicología no está abordando de la mejor manera posible. Y por lo tanto tenemos esta diferenciación de géneros por eso, porque el ideal de belleza femenino busca la delgadez y una serie de rasgos, y el ideal masculino busca el poder, busca ser más grande, busca ser más musculoso. Y esto, si nos centrásemos solo en la problemática de imagen corporal, vale, es muy preocupante, pero es que tiene otro tipo de trastornos asociados. Vale, pero para trabajar en prevención no solo vale con haber detectado una problemática, también hay que entender cómo funciona esta problemática. Y en este caso hay diferentes modelos. Por ejemplo, está el modelo tripartito, pero yo me baso en un modelo bastante nuevo que además tiene una diferenciación de género, que es el modelo biopsicosocial de Rogers y colaboradores, que os dejaré varios links, pero uno de ellos es la explicación de este modelo, que básicamente lo que nos dice es que hay un montón de relaciones entre los diferentes factores. Entonces, si tú quieres trabajar en prevención, tienes que actuar en varios de estos factores para poder atenuar la conducta, ya que si coges solo un factor y atenúas un factor, hay 3, 4, 5 que están reforzando la conducta. Entonces hay que buscar varios. Y entonces, ¿cuáles son estos factores? Pues al principio tenemos depresión, autoestima y redes sociales. Eso hace que haya una internalización tanto muscular, que tiene que ver con los músculos que tienes, como una internalización del ideal de los medios. Es decir, no solo qué músculos y en qué cantidad tienes que tenerlos, sino cómo tienen que estar distribuidos. Eso hace que si vemos el ideal de los medios y muscular en las redes, cuando lo comparemos con nuestro cuerpo, lo más normal es que haya una insatisfacción corporal. ¿Por qué? Porque los cuerpos que se muestran en Instagram son una cosa de un momento. Es la foto perfecta. Hay retoque, hay maquillaje, hay luz, hay un montón de posiciones estudiadas, y eso hace que esa foto sea un momento muy decorado de una realidad. Y sin embargo, nuestro cuerpo lo vemos moverse, lo vemos en los peores momentos y en los mejores momentos. Entonces, cuando lo comparas, obviamente vas a salir perdiendo. ¿Y qué pasa cuando estamos insatisfechos con nuestro cuerpo? Pues que obviamente vamos a coger y vamos a hacer conductas para mejorarlo. Es decir, vamos a ver una restricción alimentaria por una parte, y va a haber una serie de conductas relacionadas con el músculo por otra parte. Cómo estos factores se relacionen y cómo de fuertes son estas relaciones tienen que ver con el género en muchos casos, por lo que he dicho, porque hay un ideal de belleza y un ideal de poder. Y sobre todo en terapia, si una persona llega hasta el punto de que estas conductas son problemáticas, hay todo un abanico de condiciones aparte de las que he dicho. O sea, lo que se hacen es modelos generales, pero cuando tienes un paciente tienes que coger ese modelo y tienes que adaptarlo a esa persona. Vale, y de todos estos factores, ¿yo qué he cogido para poder trabajar? Pues yo he cogido la autoestima, he cogido la imagen corporal, que tiene que ver con la insatisfacción corporal, ya que si tenemos una buena imagen corporal habrá una menor insatisfacción corporal, y además si sabemos de conductas de alimentación sana y conductas relacionadas con el músculo sano, pues entonces esto mejorará. Y también obviamente hay que trabajar la influencia social.
a través de lo que ahora después describiré como alfabetización de medios. Y por supuesto no solo podemos trabajar con un modelo, también hay que ver lo que se ha hecho anteriormente para ver qué podemos aportar nosotros, y si lo que tenemos pensado pues ya está hecho, pues habrá que ver su eficacia y habrá que trabajar en esa línea mejorando lo que ya hay o haciendo algún tipo de innovación. Entonces, lo primero que encontramos es que la alfabetización de medios es una de las mejores técnicas que podemos encontrar a la hora de hacer la prevención de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y qué es la alfabetización de medios? Pues la alfabetización de medios es una técnica por la cual se hace conocedor a la persona involucrada de todo el intrincado mundo que hay detrás de una fotografía de revista o de una fotografía de Instagram. Es decir, se hablan de filtros, se hablan de retoques fotográficos, se habla del maquillaje, de la luz, de las posturas, de los diferentes ideales de belleza. Es decir, lo que se pretende con esta técnica es desmontar de alguna manera esa imagen que tenemos de ¡guau! Es que esta persona siempre sale súper bien en las fotos y es maravillosa y en la vida real es así. Y es como, no. Esta persona sale muy bien en las fotos porque hay todo un equipo detrás que trabaja para que salga perfecta, y después en su vida real pues se da de muy diferentes maneras. Y de todas formas, para llegar a esos niveles de cuerpo pues también hay que hacer unos sacrificios, también hay unos determinantes biológicos. Es decir, cada cuerpo puede ser distinto, cada cuerpo puede ser precioso. Entonces la alfabetización de medios es algo que siempre se hace, o sea, la alfabetización de medios es algo que está en todas las intervenciones. Yo me fijé especialmente en 3 intervenciones más que, aparte de la alfabetización de medios, incluían más factores, como yo he dicho, pues a lo mejor trabajar autoestima o trabajar no solo influencia social, sino la imagen corporal. Obviamente la imagen corporal siempre se trabaja en estos temas. Entonces hay un tipo de intervenciones que lo que nos dice es, no solo hay que trabajar desde un experto que nos explica las cosas, sino que tiene que haber una especie de conocimiento que se transmite entre los mismos, entre los pares. Es decir, no es solo importante que yo explique estas cosas, también es importante que los propios chavales de 10-11 años se transmitan los conocimientos y se convenzcan ellos con los argumentos que ellos dan. En segundo lugar, hubo una serie de intervenciones con teatro que lo que hacían era hacer una obra de teatro pero incorporando las propuestas de los alumnos. Esta era la fase final de un proyecto en el cual se dieron cuenta de que sí, hacer una obra de teatro hecha por un adulto estaba muy bien, ayudaba mucho, pero que sobre todo hacer una obra de teatro con alumnos y ellos proponer las situaciones donde habían sufrido gordofobia, donde veían este tipo de problemáticas, era mucho más efectivo porque tenía que ver con ellos y entonces podían relacionarse mejor con esa situación. Y por último, hay una serie de intervenciones que se hicieron en Barcelona, de hecho las hizo el grupo de investigación donde estoy, que trabajaba con intervenciones basadas en teatro, pero con escenas improvisadas. Es decir, no tanto hacer una obra, sino hacer unos ejercicios de teatro con escenas un poquito más improvisadas, y entonces los chavales trabajaban con esas escenas que muchas veces reflejaban sus preocupaciones. Obviamente, viendo que mi grupo de investigación había hecho teatro improvisado, que es bastante parecido a lo que después explicaré que es el rol, viendo que era importante que no solo hubiera un experto explicando las cosas, sino que ellos mismos se relacionaran y se explicaran las cosas, y viendo que yo estaba en un momento donde podía explotar muchísimo más el rol porque estaba jugando mucho, porque empezaba a ver que había gente que usaba el rol en sus clases, en sus intervenciones, dije, vale, pues voy a aprovechar que aquí hay unas intervenciones sobre una base de teatro para llevarlo al mundo que yo conozco. Entonces, yo viendo que había intervenciones de teatro, que era muy importante la intervención con iguales,
y que había una problemática que se podía trabajar desde el mundo del rol, dije, muy bien Adrián, tienes el TFM, haz un programa de prevención dirigida primaria para chavales de 10 y 11 años usando el rol. Si queréis saber qué es la prevención primaria y la prevención dirigida, os recomiendo el vídeo que hice el otro día hablando de diferentes tipos de prevención, y tanto primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, como prevención universal, prevención dirigida, prevención selectiva. Os dejo el link aquí arriba para que podáis ir hasta él. Algunos puede que os estéis preguntando, ¿qué es esto del rol? Explícamelo más, porque tengo una idea, pero no tengo muy claro qué es. Vale, el rol es un juego en el que el objetivo es narrar una historia compartida, donde las jugadoras lo que hacen es interpretar un personaje. Y estos personajes van resolviendo conflictos que no siempre tienen que ser de formas agresivas o de formas que incluyen la violencia. De hecho, el manual que yo he hecho, Agencia de Detectives, no tiene sistema de combate y no está pensado para que se resuelvan las cosas de forma agresiva, sino a través de habilidades sociales y a través del ingenio. ¿Y por qué el rol me parece una herramienta tan guay? Pues el rol es un espacio de ficción, pero que tiene un impacto en la realidad. Las habilidades sociales que tienen nuestros personajes muchas veces parten de nuestras propias habilidades sociales. Nosotros tenemos que hablar con la gente, demostrar, tener empatía para ver lo que está pensando la otra persona, demostrar que sabes leer el ambiente y poder dar la respuesta adecuada. Además, es un entorno donde los diferentes personajes que van apareciendo te van dando un feedback inmediato. Tenemos la costumbre en el mundo del rol en expresar que el personaje pues no le ha sentado muy bien lo que dices, que te pone mala cara, o incluso hay sistemas que hay habilidades para darte cuenta de lo que está sintiendo la otra persona. Por lo tanto, es un feedback muy inmediato a lo que acabas de hacer. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que siendo un mundo de ficción podemos practicar habilidades sin las consecuencias que tendrían en la vida real, porque una vez acabado el juego, se ha acabado el juego, y por lo tanto las consecuencias, por ejemplo, que tiene en la vida real, que tú le contestes mal a un profesor, es que ese profesor lo va a tener en cuenta durante el resto del curso. Sin embargo, cuando jugamos una aventura, cerramos el libro y ya se ha acabado la aventura y no hay más que decir sobre ese momento. Entonces es una especie de campo de prueba, una especie de campo de tiro donde podemos practicar nuestras habilidades sociales, recibir un feedback inmediato y que su impacto en la vida real sea un aprendizaje, pero no tengamos las consecuencias negativas en la mayoría de las veces. Obviamente, a veces lo que sienten nuestros personajes trasciende el personaje y nos afecta a nosotros de forma directa, y hay que aprender a gestionar esas situaciones. Pero trabajar en personaje también supone cierta distancia que te puede permitir explorar temas que desde tu yo es más complicado. Al haber cierta distancia, nos permitimos decir, hacer cosas que no diríamos en la vida real, porque las reglas que están en la ficción no tienen por qué ser las mismas reglas sociales que tenemos en la vida real. Por lo tanto, el rol me parecía una de las herramientas más interesantes para trabajar el aprendizaje de habilidades sociales, como puede ser la asertividad, el aprendizaje de la corporalidad y de una corporalidad también basada en la función, y también un aprendizaje de cómo ser diferente con diferentes habilidades puede ser algo positivo en un equipo y no tanto el ser todos iguales. Por ello, el rol es la herramienta que yo escogí, y también porque es uno de mis hobbies que más me define. Por lo tanto, sabiendo qué es el rol, qué modelo hay, qué intervenciones ha habido, ¿cuál era mi objetivo con esto? Pues era reducir los factores de riesgo de desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria en chavales de 10 y 11 años. Y este objetivo es muy general. Este objetivo después hay que concretarlo, y para poder ser evaluable,
porque muchas veces lo que hacemos es tener un objetivo como muy genérico y después lo que hay que es operativizar esos objetivos para que yo pueda decir, vale, pues ha mejorado puntuaciones en tal cuestionario, o cuando he evaluado sus conductas he visto que ha mejorado estas conductas. Por lo tanto, trasladar ese objetivo genérico en objetivos específicos partió de dos bases. Por un lado tenía los 3 determinantes psicosociales, es decir, la influencia social, la imagen corporal y la autoestima, y después yo me propuse 2 objetivos de ejecución, que por un lado era aprender habilidades y por otro lado era desarrollar actitudes positivas. En aprender habilidades lo que tenemos es que en autoestima aprendemos a decirnos cosas positivas, aprender a halagarnos y aprender a reforzarnos. En imagen corporal lo que tenemos es un desarrollo de habilidades en cuanto al propio cuidado del cuerpo, es decir, cómo tenemos que comer en función de la funcionalidad que queremos tener. Es decir, si somos personas muy activas, pues igual tenemos que comer más hidratos de carbono y no pasa nada. Y si somos personas que no son tan activas, pues igual tenemos que comer menos hidratos de carbono. Es decir, ajustar lo que comemos un poquito en función de lo que vamos a hacer. Y por último, en influencia social, sobre todo ese aprendizaje de la asertividad, es decir, de poner nuestros propios valores y nuestra propia seguridad por encima de lo que nos dice la influencia social. En cuanto al segundo objetivo de ejecución, tenemos el desarrollo de actitudes positivas, que por un lado en autoestima era el desarrollo de actitudes positivas hacia nosotros mismos, cómo nos verbalizamos, de alguna manera aprender a valorar esos puntos fuertes, esas diferencias que nos hacen especiales. En imagen corporal lo que tenemos es un desarrollo de las actitudes positivas hacia diferentes cuerpos dependiendo de su funcionalidad. Pues si eres una persona que hace deportes que requieren mucha fuerza, pues seas una persona grande. Si eres una persona que simplemente hace deporte de vez en cuando, pues seas una persona a lo mejor más pequeñita o con algo de sobrepeso y está bien. Y personas con sobrepeso que pueden hacer las mismas cosas que las personas súper definidas. Y por último, en cuanto a influencia social, lo que tenemos es el desarrollo de actitudes críticas hacia las redes sociales, es decir, aquí entra mucho la alfabetización de medios, entender bien cómo funciona Instagram, cómo funcionan los medios, lo que puede hacer un maquillaje, lo que puede hacer, por ejemplo, la deshidratación a la hora de marcar los músculos, es decir, toda una serie de conglomerados de cosas que hay que como aprender poco a poco. Y más o menos estos eran los objetivos que yo me propuse para después desarrollar las sesiones en relación a estos objetivos específicos, que además después se pueden medir a través de escalas. Además estos objetivos después se pueden medir en escalas validadas y fiables que tenemos a disposición. Es decir, yo he convertido el objetivo general en unos objetivos medibles, que eso es muy importante. Y después el objetivo que yo me pondré será, por ejemplo, que haya un cambio significativo en estos cuestionarios. No vale que baje un punto o que vale 2. Tendrá que bajar, por ejemplo, una desviación típica. Un día hablaremos de estadística, bien de qué es la media, qué es la desviación típica, porque es una de mis cosas favoritas de la carrera, pero bueno, para que entendamos que hay un cambio importante, que el cambio podamos acusarlo a la intervención, que eso también se hace a través del análisis de estadístico, etcétera. Pero digamos que yo pueda observar un cambio significativo según la intervención, y no porque un día me levanté con la autoestima súper alta y estaba yo súper esplendoroso ese día y cuando llega al final del programa me has pillado un mal día. Pues no, que ese cambio sea atribuible a lo que estamos haciendo.
Vale, pues ya han definido los objetivos específicos y vamos un poco a cómo selecciono los participantes. Es decir, como he dicho, es una intervención dirigida, por lo tanto, tiene que ir a participantes que ya tengan alguna sintomatología. La idea es escoger a varias clases de quinto de primaria que los padres y los profesores y el colegio te hayan dado permiso, evaluar a los alumnos y escoger a aquellos que ya demuestran algún tipo de problemática en la imagen corporal, en la autoestima, etcétera. Es decir, pues por ejemplo, en la escala que es autoestima, ver que tiene una baja autoestima y además eso que vaya conjunto a unas problemáticas de la imagen corporal, o sea que tenga una baja imagen corporal y que veamos que tiene que se deja influenciar por el modelo estético. Obviamente esto sería como el participante ideal. Después van a haber diferentes participantes que tengan perfiles distintos y eso también nos puede dar pistas de qué módulos funcionan, qué módulos no funcionan, si es más impactante en alguien que ya tiene varios problemas o es más impactante en alguien que a lo mejor solo tiene baja autoestima o que solo tiene baja imagen corporal. Entonces, vamos a intentar eso, coger grupos, entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es grupos de quinto de primaria, vamos a coger a varios participantes según sus resultados en las escalas y tendremos al final como dos grupos. Los participantes y los que no participan serán un grupo control, en los cuales mediremos al principio y al final. Vale. Y en ambos grupos lo que haremos será medir al principio cuando seleccionemos y al final cuando ya hayamos aplicado el programa, haciendo que los que no hayan participado sea el grupo control y poder ver que lo que ha variado el grupo control es muchísimo menos que lo que ha podido variar el grupo que ha participado en el programa. Obviamente, para cada objetivo hay una serie de estrategias que nosotros podemos seguir, pero yo quería destacar especialmente que yo he optado por una participación muy exhaustiva de los alumnos. De normal, las charlas de intervención se basan mucho en que alguien va, da la charla, pregunta dos cosas y a eso lo llaman participación. Yo aquí no. Estas personas van a tener que estar activas y van a estar trabajando de alguna manera, es decir, van a estar jugando, van a estar activas, van a estar participando constantemente. Además, también van a servir ellos mismos de modelo. El modelado es una técnica por la cual nosotros podemos aprender una conducta y podemos ver que esa conducta es reforzada viendo a un modelo. Si ese modelo además es una persona que se parece a nosotros, que tiene un nivel de habilidades parecido a nosotros, es mucho más efectivo. Por lo tanto, nosotros cuando reforcemos a una persona porque ha emitido una conducta adecuada, los demás lo verán y podrán ver un modelado de qué conducta es buena, es decir, qué conducta es la que te lleva al refuerzo y por lo tanto la querrán imitar. Y por supuesto, el refuerzo que no solo es una cosa abstracta, sino que se ha concretado en una de las mecánicas del juego. Antes de empezar a explicar las sesiones, yo quería explicar un poco en qué consiste Agencia de Detectives, que es el manual que yo voy a sacar de este TFM. Entonces hay dos versiones, una que es la que está dentro de la intervención y otra que digamos es un manual de rol que yo voy a sacar de forma gratuita para que cualquiera pueda jugar aventuras de investigación. Agencia de Detectives en la versión de intervención es una versión mucho más manualizada, mucho más guionizada para poder ser replicable y con un contenido mucho más orientado a lo que se va a jugar y a lo que se va a trabajar en esta intervención, es decir, a los 3 determinantes psicosociales que he nombrado antes. Entonces, tenemos que para reducir la variedad solo hay 4 arquetipos, que estos arquetipos están bastante más limitados, que las aventuras están muy dirigidas, es muy Ray Roald, entonces están muy dirigidas y por lo tanto se hace hincapié porque además solo tenemos
1 hora y media para cada sesión de rol, por lo tanto tiene que ser también una cosa mucho más rápida que una partida de rol normal, que se te puede ir a 3, a 4, a 5 horas, y si los participantes no tienen mucho que hacer, pues se puede alargar y sin problema. Sin embargo, aquí sí que contamos con el tiempo limitado y por eso también hay que acotar muchísimo más las posibilidades. Y después tenemos Agencia de Detectives, que es el manual de rol para que todo el mundo lo pueda jugar. Es directamente un PBTA, no es como la versión de intervención que está basado en las mecánicas de PBTA pero no sigue su filosofía. No, en el caso de la versión que todos vais a poder jugar, porque espero sacarla gratis en marzo, espero poder sacarlo en marzo, lo que tenemos es un PBTA al uso que todo el mundo puede usar. Hay 7 arquetipos y la idea es trabajar en la dirección de hacer partidas de investigación que se resuelvan con diferentes planes, con diferentes habilidades sociales y no tanto con la violencia. Pero es verdad que incluye más variedad, incluye movimientos y talentos, por lo tanto son versiones que, aunque se basan en una idea parecida, son versiones muy distintas tanto en la forma de jugarlas como en su contenido. En este caso, como he dicho, vamos a trabajar con una versión muy manualizada, con las aventuras muy guionizadas, para poder replicar y que sea independiente de qué tipo de persona esté haciendo la intervención. Es decir, si la estoy haciendo yo, pues yo conozco el manual y lo puedo trabajar muy bien, pero que si viene otra persona y lo aplica, que pueda trabajar con ese manual siguiendo las instrucciones y que no dependa de que yo le enseñe cómo tiene que ir el programa, sino que simplemente con el documento de diseño del programa pueda trabajar sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a describir el programa. ¿En qué consiste? Pues son 8 sesiones de 2 horas. La primera y la última sesión no tienen partida de rol, aunque la última sesión sí tiene role-playing, y son distintas porque son tanto el inicio como el final. Y todas las del medio, o sea, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, van en pares. Por lo tanto, la 2 y la 3 trabajan un determinante psicosocial, la 5 y 6 trabajan otro determinante psicosocial y la 6 y la 7 trabajan otro determinante psicosocial. Entonces, ¿qué se hace en la sesión 1? Pues en la sesión 1 lo que trabajamos es la presentación del programa, es decir, que todo el mundo entienda por qué estamos aquí. Después haremos una sesión 0, que básicamente los participantes podrán crear sus propios personajes del género que quieran y podrán ver qué opciones tienen. Entonces, esto también sirve para ver un poco cómo va a ser la dinámica de grupo, ver quién actúa un poco como líder, quién actúa un poco siguiendo las normas, es decir, también puede ser un buen momento de observación que después nos ayude a que si una persona es muy echada para adelante, pues no habrá que ponerle el foco, pero si a una persona vemos que le cuesta un poco más, pues a lo mejor hay que insistir en ponerle el foco para que esa persona no se quede atrás. Esto es una de las ventajas que tiene la intervención dirigida, poder centrarnos y dirigirnos a las personas de forma más concreta y a sus necesidades. Y en una clase con 20, con 30 alumnos, esto es muy difícil de hacer porque no puedes atender a todas las personas, incluso aunque seáis 3 o 4 personas dentro del aula, es muy complicado, porque cuanta más gente, ya no es que haya más gente y por lo tanto haya que hacer una equivalencia, es que el número de interacciones es exponencial, por lo tanto, a cuanta más gente hay, necesitas mucha más gente, pero de forma exponencial. La sesión 2 y la sesión 3 se trabaja con la aventura de robo de seguidores, que lo que se hace es trabajar la influencia social. La sesión 4 y la sesión 5 se trabaja con el monstruo de la inseguridad, que lo que se trabaja es la autoestima. Con la 6 y con la 7 se trabaja la corporalidad a través de la aventura, el intercambio de cuerpos. Todas las sesiones tienen una media horita previa en la cual se explica un concepto, se explica algo que es necesario para la aventura y a lo mejor se hace un pequeñito ejercicio de calentamiento antes de ponernos a rolear. Y los 10 minutos finales
de normal se reservan al cuestionario de satisfacción, ya que en las primeras aplicaciones de un estudio es importante detectar si este programa está siendo satisfactorio para los participantes. Y por último, en la sesión 8 lo que se hacen es diferentes ejercicios de role-playing donde ya no se trabaja desde un personaje, sino que se trabaja desde propias experiencias que van a poder afrontar en el futuro, en la adolescencia. Y por lo tanto ya trabajan estas habilidades que han adquirido a través del personaje, pero trabajando a partir de ellas mismas. Y por último, se deja media hora para evaluar la satisfacción, pero digamos en una especie más de mesa redonda y donde ya se habla de forma un poco más cualitativa y no tanto rellenar un cuestionario de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. De ¿te ha gustado mucho? Marca el 5, ¿no te ha gustado nada? Marca el 1. Pues no, vamos a hablar y vamos a ver cuál ha sido vuestra sesión favorita, cuál ha sido vuestra sesión menos favorita, qué podríamos mejorar y qué no podríamos mejorar. Es importante en los programas de prevención escuchar siempre a los participantes, porque al fin y al cabo ellos son los que viven la experiencia y son los que te pueden decir, pues esta experiencia me ha gustado mucho y creo que puede ser muy enriquecedora, o puede ser una experiencia que ni fu ni fa, aunque me ha parecido una puta mierda. Y esto es importante de evaluar. Entonces, en cuanto a la evaluación, ya lo he adelantado un poco en otros apartados. Lo que tenemos es la evaluación del proceso, que por una parte es evaluar si las sesiones se han dado, si se ha dado con la calidad que se pretendía, si se ha podido llegar a cumplir todo el programa, porque igual hay que ajustar cosas para reducir actividades porque se ha calculado mal el tiempo, y esto lo rellena el profesional. Y después la satisfacción, que la rellena el alumno, y sobre todo en la sesión 8 se miran puntos a mejorar. Y después tenemos, digamos, la evaluación de los determinantes psicosociales. En este caso lo que tenemos para evaluar los determinantes psicosociales es, por un lado, la autoestima con los dos objetivos de ejecución se miden con un cuestionario. El tema de influencia social, como son tan dispares, pues hay dos cuestionarios, uno relacionado con la asertividad y otro relacionado con la influencia del modelo estético. Y por último, la imagen corporal, hay un cuestionario que se llama imagen, que es el que usamos para evaluar los dos objetivos de ejecución, ya que además tiene varias subescalas y podemos evaluar mejor qué está pasando exactamente, porque podemos ver si una subescala ha mejorado y la otra no, entonces nos sirve para mejorar esos aspectos concretos y no aspectos generales. Y más o menos este sería como todo el proyecto que está planteado. Obviamente está en unas etapas como iniciales, es decir, ahora mismo está diseñado, pero no se ha podido hacer, por ejemplo, un estudio piloto, ya que por una parte yo empecé a diseñarlo a raíz de la situación del COVID y obviamente con la situación del COVID no se ha podido aplicar en escuelas, ya que actualmente no se permite que entre gente a las escuelas, como es lógico, con los grupos burbuja, etcétera. Vale, ¿cuáles son los puntos fuertes de 2 de 6 más imagen corporal? O sea, ¿qué aporta al resto de programas que hay actualmente? Pues por un lado es una intervención dirigida. ¿Esto qué hace? Pues que cojas sola a las personas que realmente tienen algún tipo de preocupación por estos temas y trabajes con ellas de forma más individualizada. Y no tanto trabajar en una clase de 30 personas, que muchas veces el mensaje se pierde porque hay personas a las que no les interesa y pues se aburren y entonces pues incordian muchas veces, o simplemente son programas tan aburridos que yo entiendo que a la gente no le motive. Y esto me lleva al segundo punto, es un programa pensado para ser lúdico, pensado para trabajar desde la perspectiva de los niños y trabajar desde lo que a ellos les gusta, y no tanto una clase con un PowerPoint a la Kika que me cuenten una milonga que ni me va ni me viene, sino que son cosas que te afectan a ti directamente. Y creo que el rol hace que esto sea muy interesante de hacer. Por otro lado, se dirige a niños de 10 y 11 años, a niños y niñas de estas edades, que hasta ahora, como he dicho al principio, solo se dirigen prevención de trastorno de conducta alimentaria a adolescentes de 13, de 14, de 15 años, y se ha comprobado
que la edad de los trastornos de la conducta alimentaria está bajando, por lo tanto hay que actuar antes. No podemos actuar en chavales y chavalas de 13, 14, 15 años porque entonces estamos llegando muy tarde. Hay que trabajar antes y trabajar sobre todo desde la perspectiva de que van a empezar con los cambios y entender que los cambios son normales y que nuestro cuerpo cambia incluso después de la adolescencia. Por último, y este es un poquito más de cara a quien lo paga, y por último, aunque este no es mi aspecto favorito, es un programa económicamente muy asequible. Yo cuando lo propuse también pensé mucho en que todos los materiales estuvieran hechos, en que no se requiriera de ningún cuento especial ni de cosas especiales, no, que la mayoría de lo que hay que hacer simplemente es imprimir y trabajar con ello y que lo puedan aplicar muchas personas independientemente de sus condiciones socioeconómicas y que la administración, si tiene que pagarlo, que sea favorable a poder pagarlo a un programa súper innovador con realidad virtual, con no sé qué, que muchas veces sí son proyectos que están muy guays y pueden ser muy interesantes, pero económicamente no son tan asequibles y entonces el sistema lo que hace es rechazarlos porque son carísimos. Entonces no vale la pena meterte ahí habiendo programas mucho más baratos y que ya están funcionando. Entonces, por concluir, ¿cuáles son las direcciones que puede tomar esto? Es decir, ¿qué puede haber más allá de mi TFM, que es el diseño? Pues primero hacer el estudio piloto, comprobar que esto es efectivo. Pero obviamente con las condiciones actuales pues es muy complicado porque tenemos dos opciones: o hacemos el formato online, es decir, convertimos todo esto en un formato online, por lo tanto que poder llegar no solo a las personas de Barcelona, también poder llegar a muchas otras personas. Además yo actualmente no estoy viviendo en Barcelona, por lo tanto también me ayudaría a poder aplicarlo. O la otra opción es cambiar el programa de alguna manera para que lo aplicara un profesor y hacerlo, digamos, desde las tutorías, poder trabajar desde las tutorías. Entonces tendría que haber dos profesores, uno para dar la tutoría normal y otro que trabajase con las personas de esa clase que han tenido algún tipo de problemática. Y después, si se hiciera un estudio piloto y se demostrara que es eficaz, efectivo y eficiente, habría que dar un pasito más y comprobar qué módulos son efectivos, y aquí sería muy importante comprobar los cuestionarios de cada determinante para ver qué ha pasado. También sería interesante ver lo que opinan los participantes que ya han pasado por el estudio piloto sobre el programa para poder mejorarlo y sobre todo intentar hacer cambios para ver cómo afectan. Por lo tanto, evaluar el programa, pero también evaluar cómo cambia cada determinante psicosocial y poder trabajar para que sea mejor el programa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que este proyecto os parezca tan interesante como me parece a mí cuando lo he hecho. Y eso, pues si os ha gustado, darle like, comentadlo. Os pregunto, ¿os parece interesante este proyecto? ¿Os gustaría que este proyecto se llevara adelante? Pues comentadlo y al menos me llevaré el refuerzo. Si tengo que acabar haciendo un crowdfunding para que esto salga adelante, pues haré un crowdfunding, qué leches. Pero eso, que muchísimas gracias por el apoyo. Este proyecto además siento que ha sido muy querido en redes sociales, que ha sido querido por mis amigos, por la academia. Entonces para mí era muy importante este vídeo, de poder explicar bien todo este proyecto, que siempre es como te doy 10 minutos, te doy 12 minutos, y este espacio es como, bueno, pues aquí me puedo extender todo lo que quiera. Y no sé cuánto va a durar el vídeo, a mí se me ha hecho muy ligero de grabar, también porque requería como muy poca preparación, es algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo, entonces era como, vas a explicar algo que llevas mucho tiempo trabajando, entonces más cómodo
que a lo mejor prepararte un vídeo, un guión, leerte un montón de artículos y de repente soltar eso en un vídeo es mucho más complicado que algo que llevas más tiempo. Por mi parte no queda nada más que decir, solamente suscribiros para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene y espero que os mantengáis felices y saludables. ¡Hasta luego!